Ahora vamos a continuar con Martina Garzón, que en el mismo contexto, que ya ustedes me escucharon, hizo un trabajito como parte de su proceso de final del curso de Didáctica 2, 2021. Y como yo les decía que estos alumnos tienen una sensibilidad especial, Martina se está preocupando, o le preocupó ver qué pasaba con los estudiantes en esta época de pandemia y los procesos de formación de sus estudiantes, y vinculando, no sé si queda claro en el resumen, capaz que ella va a desarrollarlo ahora, también esta cuestión de la evaluación, aspectos que tienen que ver con la evaluación, y cómo impactan las emociones en los procesos, no solamente de evaluación, ¿no?, sino de aprendizaje de los estudiantes. Entonces ahí Martina plantea un título que dice: ¿para qué futuro educamos? ¿Para qué futuro educamos? La importancia del desarrollo de la inteligencia emocional. Así que dejo a Martina para que Bueno, hola, buen día. Bueno, como planteó Marcela, este trabajo está enmarcado en un artículo que hicimos como el segundo parcial de Didáctica 2. Y bueno, lo que a mí me interesó es ver un poco la educación emocional, y ahora en un ratito les planteo por qué me surgió esta preocupación. Les voy a poner como un índice de lo que voy a hablar. Primero, la importancia del tema elegido, después algunas encuestas, el marco teórico y las reflexiones personales. La importancia del tema elegido, como ven ahí, es por dos frentes. Primero que nada, la práctica docente. Lo que me sucedió fue que tanto dentro de la práctica docente como en el grupo clase didáctica 2, lo que yo observaba, y también durante mi experiencia educativa, era que ante una evaluación o mismo en la clase siempre se generan esa ansiedad, esos nervios, que hacen que los estudiantes no demos el máximo que tenemos, sino que ante una evaluación nos sentimos nerviosos, con ansiedad, con estrés, y eso genera que podamos tener un rendimiento más bajo del que tendríamos si ese tema fuera atendido. En específico me pasó en la práctica docente, un caso particular también de que vi algunas situaciones de estrés muy fuertes en gurises, y eso fue como algo que yo dije: no estamos haciendo nada para atender esas situaciones, simplemente estamos poniendo un papel frente a la mesa y no estamos atendiendo otras cosas que son importantes como su educación emocional. Entonces ahí me surgió la idea la duda de saber, bueno, esto no puede suceder solo a mí, ni a mis compañeros, ni en la práctica docente, sino que quiero saber si esto sucede también a nivel macro, y fue ahí donde empecé a ver algunas encuestas. Entonces me centré en dos encuestas que encontré. La primera se llama Salud mental en la adolescencia montevideana, una mirada desde el bienestar psicológico, que hacía como una encuesta acerca del bienestar de adolescentes. Se encuestaron a 463 adolescentes, de los cuales un 27,06% dijo que tenía un nivel bajo de bienestar psicológico, y un 25,58% un nivel medio. Después me centré en la encuesta nacional de adolescentes y jóvenes, la ENAJ, donde se planteaba que más de la mitad de las personas jóvenes alguna vez se sintieron discriminadas, y 7 de cada 10 declaran haber vivido alguna situación de violencia. Por último, la ENAJ también plantea que se hizo como una encuesta acerca de en qué centros tenían mayor confianza los estudiantes, y se ponían, por ejemplo, centros políticos, lugares de gremios, etc. Y los estudiantes lo que decían era que la mayor confianza la tenían en la institución educativa. Entonces ahí me surgió como la idea: bueno, si tienen confianza en nosotros, tenemos que devolver eso y ayudarlos a que, bueno, puedan mejorar también ese bienestar psicológico por medio de los docentes. Entonces ahí empecé a recoger datos teóricos que me puedan ayudar y ver si era posible que nosotros como docentes ayudemos en ese proceso, porque también capaz que hay veces que se dice, bueno, para eso sería necesario un psicólogo, nosotros no tenemos esa formación, etcétera, etcétera, y me parece que, bueno, en muchos liceos no hay psicólogo, entonces no podemos no hacerle frente al problema, sino que tenemos que tomar las herramientas que tengamos para poder mejorarlo. Entonces ahí me centré como en el desarrollo del adolescente primero que nada, y busqué datos acerca de lo que planteaba Vygotsky, de cómo es esa formación. Y lo que plantea este autor es que en realidad
el adolescente, en tanto a mecanismos de comportamiento, no cambian mucho con respecto a lo que es su niñez, sino lo que cambia más que nada es las necesidades y las capacidades que tiene el adolescente en ese nivel. Entonces, todo eso que nosotros vemos, la negatividad que se genera, Vygotsky la explica como que también está muy enfocada a la propuesta pedagógica que se plantea en el centro educativo. No es natural del adolescente, o sea, no es innata esta negatividad, sino que viene dada a que no estamos atendiendo las necesidades que los adolescentes quieren satisfacerse en esta etapa de su vida. También otros autores planteaban que los cambios físicos, cognitivos y sociales del adolescente lo hacen más vulnerable a generar estas situaciones de estrés, nerviosismo, ansiedad, que era todo lo que planteábamos acerca del bienestar psicológico. O sea, son más vulnerables a tener un bienestar psicológico más bajo que capaz que en otras etapas de la vida. Entonces ahí mi pregunta era, bueno, con todos estos insumos, ¿qué está pasando adentro de... Capaz que ahí me fui un poco de tema porque me interesó bastante y me fui un poco de tema también de las capacidades que tengo yo como estudiante de física, pero empecé a estudiar los procesos cerebrales que venían dados, a ver cómo se podía estudiar esto de que se le genere ansiedad, entonces el adolescente lo que haga es en una evaluación no pueda hacerla de la mejor manera, o nos ha pasado muchas veces que vemos que capaz que el adolescente en una clase distendida, con su grupo, puede hacer ejercicios, y cuando le ponemos una evaluación, se saca uno. Entonces es como, ¿qué está pasando y qué es lo que genera que eso suceda? Entonces ahí empecé a ver un poco, eso es lo que digo que es medio engorroso, pero creo que lo hice como, busqué mucha divulgación científica de esto, y quiero explicarlo de una manera lo más general posible. Bueno, la idea es que todo lo que nosotros visualizamos y escuchamos o tocamos, todo lo que es la parte de los sentidos, entra al cerebro por parte del tálamo, que es uno de los que se señalan ahí, y un neurocientífico llamado Ledoux lo que se descubrió es que lo que nosotros sentimos y pensamos, y lo que nosotros sentimos influye en cómo pensamos. ¿Y por qué es esto? Porque hace poco se descubrió que el tálamo está directamente conectado con la amígdala y también está conectado con nuestro cerebro racional. La amígdala es todo lo que nosotros sentimos, o sea, la amígdala es parte de los sentimientos. Entonces, lo que se descubrió es que hay un camino más rápido del tálamo a la amígdala que a nuestro cerebro racional. Entonces, si el tálamo recibe algo, lo manda directamente a la amígdala antes de a la racional, y la amígdala genera lo que hace es como evaluar la situación que está pasando. ¿Esta situación es alertante o esta situación es algo que no me alerta y lo mando directamente al cerebro racional? Entonces, lo que sucede es que esa es la capacidad. La amígdala lo que hace es liberar ciertas hormonas, no sé cómo decirlo, que nos generan ese estado de alerta, ese estado de nerviosismo, ese estado de taquicardia, todos esos temas que le generan a muchos adolescentes, que lo que hace es, entonces, bloquear todo lo que viene después del cerebro racional. Entonces, primero lo que hace el adolescente ante una situación que le genera alerta es comportarse de una manera de nerviosismo, ansiedad, todas esas situaciones, y la parte del cerebro racional se bloquea y no lo deja pensar acerca de lo que él realmente quiere producir. Entonces, está, como dice ahí, un estado emocional perturbado obstaculiza las facultades intelectuales y entorpece los aprendizajes. Entonces ahí quise entender cómo, o sea, si esto es una realidad, ¿cómo hacemos nosotros para cambiarlo? Y me metí con el concepto de inteligencia emocional, que viene planteado por Goleman, que es un defensor de que nosotros no solo tenemos una inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias, y que en los liceos no solo tenemos que enseñar el área lingüística y matemática, sino que también nos tenemos que meter por la parte de educación emocional. Y lo que plantean este autor es que la inteligencia emocional es susceptible de ser educada, así que tenemos un punto a favor, podemos educar en esto, y se puede aprender a desarrollar las habilidades emocionales. Entonces ahí llego al concepto de educación emocional, que como dice ahí es un proceso evolutivo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona. Esta educación emocional tiene 3 frentes, de los cuales podemos enseñar dentro del aula.
Uno de ellos es el autoconocimiento, que viene dado por la autorregulación, el autoconcepto y el reconocimiento de las emociones. Acá yo en el autoconocimiento como que me enfoco mucho en la parte de que es importante que que dentro del aula se propongan habilidades metacognitivas, de autoevaluación, de que el adolescente se sienta parte de su aprendizaje y que no seamos nosotros que le damos las notas y que él no tenga una retroalimentación. Entonces ahí es como él puede empezar a generar un autoconcepto, o sea, de lo que es capaz, de lo que no es capaz, de lo que le cuesta más, de lo que le cuesta menos, y mejorar esos frentes. Está comprobado que si se tiene un autoconcepto es mucha mejor la capacidad del éxito que si no se tiene, entonces es muy importante trabajar sobre este frente. Otra cosa importante es el reconocimiento de las emociones, saber qué le genera ansiedad, qué no le genera ansiedad, qué lo motiva, qué no lo motiva, que él mismo sepa qué es eso, como para poder trabajar en base a eso. Después el conocimiento de los demás, claramente sabemos que somos seres sociales, o sea, necesitamos del entorno, y si no conocemos el entorno es muy difícil que podamos fomentar la educación emocional. Entonces ahí en la parte del conocimiento de los demás tenemos la empatía, la asertividad y el manejo de los conflictos interpersonales. Por eso es muy importante que dentro del aula se trabaje en grupos, no se trabaje siempre con el mismo grupo, sino que se vaya rotando para que se conozcan en el aula y se fomente ese grupo clase, que es tan importante. Entonces los adolescentes se van a poder sentir más contenidos con su grupo y así mejorar el bienestar psicológico. Y por otra parte, la disposición al aprendizaje, que acá tenemos la motivación, la autoeficiencia, la perseverancia y la tolerancia a la frustración. En la parte de la motivación, lo que yo siempre pienso es como que es importante antes de poner una evaluación pensar, esto motivará al estudiante, esto es una situación que puede vivir en su vida cotidiana, es algo que lo desafía, es algo que le puede interesar. Salir un poco tal vez de la zona de confort de los ejercicios de siempre y poner algo que pensemos, por ejemplo, como ponían los compañeros, lo del ojo o algo que los estudiantes digan, esto es súper interesante, me reinteresa estudiarlo, y así fomentar esa motivación que planteaba Vygotsky para que no haya una negatividad por parte del adolescente. Después la parte de la perseverancia y la tolerancia a la frustración. Acá lo que quiero destacar es que esta presentación no quiere decir que no tienen que haber evaluaciones, o sea, las evaluaciones son súper importantes, y es lo que ayuda a la perseverancia a tolerar la frustración. O sea, si no hay una evaluación, el adolescente no va a poder tolerar esa frustración porque directamente va a pasar el ciclo educativo sin tener un impacto. Entonces ahí es como que pienso en la perseverancia, en la retroalimentación del docente, en explicarle capaz otros métodos para tratar el asunto, obviamente fomentar la educación emocional, fomentar que el adolescente entienda en qué se equivocó, por qué y cómo mejorarlo. Y bueno, para ir cerrando en realidad, lo que quise, para que no queda todo muy en una nube de que sí esto puede aplicarse, quería poner como algunos ejemplos en algunos centros de donde se aplicó y cuáles son los resultados. Entonces, bueno, ahí no se ve mucho en la parte de arriba, pero lo que hice es un programa que se llama Programa de Educación Responsable, que está trabajando en Uruguay, Chile y en España. Ya trabajó con 70.000 niños y adolescentes, y una encuesta en 2018 que se realizó planteó que en niveles de ansiedad, se hicieron dos grupos clase, ¿no? Un grupo que trabajaba sin educación responsable y uno con. El que trabajaba con planteó que los niveles de ansiedad disminuían un 13,14% y sin un 5,13%. En claridad y comprensión emocional, con ER aumentaba un 5,67% y sin disminuía un 1%, y asertividad aumentaba un 4,58%, con educación responsable, y sin aumentaba un 0,6%. Bueno, y hay algunas reflexiones finales que me llevo de este trabajo. Primero que nada, como que me interesó un montón y me parece que es un campo que es interesante, o sea, es muy interesante para seguir como docentes buscando información, porque la realidad es que hay un montón, o sea, yo me encontré con un montón de información que llegó un momento que me sobrepasó tanta información porque quería poner todo, pero claramente no se podía porque iba a hacer un artículo. Pero creo que es interesantísimo como entender eso y cambiar el paradigma y entender que tenemos seres humanos dentro del grupo y no son consumidores de información nada más. Entonces empezar a educar emocionalmente
aunque seamos profesores de física, aunque seamos profesores de química, matemática, historia, lo que sea, creo que todos podemos hacerlo y poder plantear talleres interdisciplinarios, otras actividades, no solo para prepararlos para la universidad, para que no tengan ansiedad ni estrés frente a una evaluación, sino para su vida futura, que capaz que no quieren hacer la universidad o quieren hacer otra cosa, pero también fomentar ese bienestar psicológico que seguramente los ayude para su vida futura. Viste, re bien de tiempo, Martina. Fue muy rápido. Felicitaciones. Bueno, no sé si tenemos preguntas para Martina, comentarios. Si la gente a la distancia tiene, la gente en la televisión, como dice Sergio, la gente dentro de la caja, si tiene alguna pregunta, comentario para Martina, los escuchamos. Juan, pero Juan me parece que aplaude. ¿Alguna preguntita? ¿Comentario? ¿Vos tenés la mano levantada, Chi, te bajó o no? Paso. No tenía la mano levantada, pero quiero saludar a Martina y felicitarla de nuevo. De nuevo no, digo, felicitar a los estudiantes porque se animaron a estar acá. Me parece buenísimo que, además, la variedad de temas que los profesores han logrado trabajar en el curso de didáctica me parece que además, está muy bueno en ese sentido. Gracias, Martina. Gracias. Buenísimo, Bachi. Ahí Pablo tenemos que leer el comentario de Pablo Morelli, que está buenísimo. El tema emocionante nos mueve y conmueve a todos. Creo que eso es poner sobre la mesa un asunto que a veces no nos damos cuenta, o nos parece que no nos toca, ¿no? Por supuesto, Sí. Medio duros, medio número y vector, parece que la emoción se queda afuera. O Sí. atender lo emocional. Claro, perdón. No, el comentario viene por el lado de que, bueno, felicitaciones también a la profe, por supuesto, que les habilitó a que este tipo de temas aparecieran. Son temas que, les puse ahí, nos mueven y nos conmueven a todos. A veces creo que los docentes más jóvenes están en ventaja con respecto a abordar estas cosas porque ven como más naturales que se desdibujen los límites entre lo que siempre enseñamos y lo que habría que hacer para enseñar. O sea, no es casualidad que el muchacho anterior habló sobre redes sociales, digo, si se hace una encuesta, si se hace una encuesta no, si se le pregunta a la mayoría de los profesores van a tener una postura negativa frente al uso de las redes sociales, o sea, automáticamente aparece como una demonización de las mismas, y sin embargo, está bueno ver cómo no es así, no hay que demonizarla a priori ni santificarla como la solución de todos los problemas. Creo que con el tema de la inteligencia emocional pasa algo similar, ¿no? Aprendimos que las inteligencias son múltiples desde hace mucho tiempo, pero esas inteligencias son más múltiples cada vez y están apareciendo otras, y no son menores, sino tal vez sean las mayores porque habían pasado invisibles, y tal vez sean las que más hay que abordar de aquí en más y para siempre. Así que la verdad que felicitaciones por los temas elegidos y la forma de comunicarlas que fueron sumamente atractivas y atrapantes. Nada más por ahora. Gracias. Buenísimo, Dale. Pablo, muchas gracias. Bueno, Adriana, te vemos ahí con la mano levantada. Adelante. No se escucha. Estás muteada. O no tenés micrófono. No estás para las redes sociales, Adriana. No. ¿Lenguaje de señas? No. ¿Sabes que no te vemos iconito de nada? Ni de auricular, ni de micrófono, ni de nada. Estás Claro. audio. Ahí. Ahí apareció el muteado, a veces mutió. No, es que está desmuteada, pero se ve que no tenemos. No te escuchamos. Nada. Estás. Capaz a la configuración. Seguimos sin escucharte. No se escucha. ¿No? Cambiar el micrófono. ¿Querés escribirnos algo? Era una pregunta muy No te complicada. calentes, Adriana. ¿Pasás?
Bien. Bueno, entonces hacemos una Claro. pausa y... Bueno, vamos muchas a- gracias a todos. Acá el coordinador dice algo, no sé, a ver. Sí, bueno, le hacemos la última, ¿no? No, ya no me acuerdo de memoria, pero sí. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Corta una quebrada.